postura definitiva para México 2018. Y miren, hablando de cosas tristes o de política y cosas peores, tenemos a proceso.com, al cual le agradezco mucho la entrega de la redacción que me hace llegar. Es fresquecito, es de esta madrugada. El suegro de Javier Duarte dice que su fortuna proviene de un premio de la lotería. ¿Ustedes le creen? Pues es una de las mentiras más grandes que hay. Jesús Antonio Macías Yaceguey, suegro del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, detenido en Guatemala desde el sábado 15, aseguró que los bienes con los que cuenta fueron obtenidos de manera legal con un premio de la Lotería Nacional. Es defender lo indefendible, mi querido Jesús Antonio Macías Yaceguey. No hay nada que esconder, dijo, porque tanto la Procuraduría General de la República como la Fiscalía de Veracruz tienen los documentos que comprueban cómo obtuvo su fortuna y sus propiedades, caramba. Entonces todos los demás hemos estado equivocados. En un video que grabó para Milenio Televisión, Macías Yaceguey señaló que el gobierno tiene la documentación que confirma que ganó un premio de la Lotería Nacional. Dijo que en días pasados se enteró de las versiones que de manera irónica cuestionaron el premio de 50 millones. Pues sí, señor, pero son miles de millones la demanda en contra de este señor, no 50 millones. Se interrumpió Facebook de seguros, estamos tratando de restablecer la línea, mis queridos amigos, ténganos un poquito de paciencia y si no, véanos en el video después de que termine nuestro programa, en unos 25 minutos más, ustedes tendrán ya restablecida la señal y el video completo porque también estamos transmitiendo por Periscope y por Facebook de Armando Valencia para servir a todos ustedes. Y ya decía yo que si se trata de ratas, hoy estamos viendo, nos dimos a la tarea de conseguirles dos análisis interesantes. Uno es de don Diego Valadez, un distinguido jurista, trabaja para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y en su columna en el periódico Reforma de Atracados, su columna es de Diego Valadez, @de Valadez, ahí pueden ver la información, en la opinión de Diego Valadez, y la intitula Atracados. Mi querido Raúl Aguirre, mucho gusto saludarte. Estamos hablando de los bienes de las personas y que hemos sido atracados. Atracar tiene dos significados, dice don Diego Valadez: inmovilizar y asaltar. México como país está atracado en ambos sentidos, paralizado y saqueado. Esos fenómenos se realimentan, o se retroalimentan, o se realimentan, se vuelven a alimentar. El estancamiento facilita la depredación y esta contribuye a que, entre mayor es el rezago institucional, más sencillo resulta el expolio de los recursos públicos. De manera que quienes desean medrar se benefician por la falta de instituciones eficientes. Fíjense bien lo que está diciendo don Diego Valadez. Por la falta de instituciones eficientes, pues sus oportunidades son inversamente proporcionales a sus riesgos. El ejemplo de esta relación lo ilustran varios exgobernadores. ¿Se acuerdan que el lunes platicábamos que de los 19 gobernadores que están con el presidente Enrique Peña Nieto, 10 están con procesos penales? Los habitantes de los estados sabemos todos, que el ejercicio de la autoridad local y municipal depende de las virtudes o de los vicios personales de sus gobernantes. Señor Graco Ramírez, creo que le llaman, señor Cuauhtémoc Blanco también. Dice, los habitantes de los estados saben que el ejercicio de la autoridad local y municipal depende de las virtudes o de los vicios personales de sus gobernantes. En otras palabras, están sujetos a la suerte y a los principios éticos de los elegidos más que a las instituciones. De ahí que los electores tiendan a votar por el que supone menos proclive a la corrupción sin mirar sus aptitudes de gobierno ni su proyecto de trabajo. En algunos estados hay excepciones dignificantes, pero en el último cuarto de siglo son escasas las entidades que no han sufrido una experiencia negativa. No es fortuito que México padezca un número tan elevado de gobernadores transgresores de la ley y de la ética y por montos tan crecidos. Lo que en cada estado expone a sus habitantes a la corrupción, a la arbitrariedad y a la incompetencia es un sistema institucional muy anticuado y vulnerable. La estructura del poder local propicia el caciquismo porque los sistemas representativos y jurisdiccionales locales son muy endebles. Hasta aquí, todavía es más larga la nota, pero aquí hacemos ese análisis. Y tenemos también el análisis sobre este particular de los 19 gobernadores de la foto. Mi querido Toñito, María Angélica Vázquez, un saludo. Mi querido primo Javier del Mazo, un abrazote. Abraham Elías, voy con tiempo porque está largo mi programa.
Y Jesús Silva Gerson Márquez, también del Colegio de México, que trabaja para el periódico Reforma, en su columna también me dio la tarea de el llamado a robar. Ya hablamos de los atracados, ya hablamos de Duarte, ya hablamos de que el señor Duarte se hizo rico según su suegro, por un billete de lotería, que no le creímos nadie. Javier Duarte dice, el llamado a robar, para que vean ustedes el contraste. Javier Duarte es la rutina de la corrupción, llevada hasta el delirio, decía Héctor Aguilar Camín hace unos días. Un monstruo ordinario. Lo único que lo separa de otros sátrapas locales es la dimensión de su locura, la magnitud de su torpeza. Las reglas de nuestro federalismo están hechas para la arbitrariedad. Disponer fortunas sin rendir cuentas a nadie. Duarte siguió la norma para llevarla a su extremo. Se ha dicho muchas veces, el fin del viejo centralismo no dio origen a un equilibrio o un equilibrado régimen federal, sino a la proliferación de autoritarismos regionales. Las autonomías se estrenaron despóticamente, dejaron de rendir cuentas al centro, es cierto, pero no encontraron en su entorno límites firmes. Surgieron así autocracias locales que hicieron y deshicieron a su antojo. Fueron bautizadas por un caudal de recursos, ya dijimos, los virreyes, ¿no? Los estados nunca habían tenido tantos recursos como los que recibió de la segunda bonanza petrolera. La dilapidación de esa abundancia es uno de los crímenes económicos más graves que ha sufrido el país, y no nada más el país, nuestras bolsas. Nosotros en nuestra economía personal hemos visto esta merma continua acerca de este robo. ¿Hacia dónde va a quedar ese patrimonio? Ya de perdiz que Chapo Guzmán va a pagar el muro del señor Trump, ¿verdad? Los recursos que los estados recibían desde principios de siglo se multiplicaron significativamente. Mi querido Rafita Guerra, Caro, Uriel Mendoza, mucho gusto en saludarles. Entraron a una bolsa oscura de cuyo destino apenas podíamos enterarnos. Los dos gobiernos panistas fueron incapaces de detener el desfalco rutinario. No nada más habla del PRI, también el PAN. Los dos gobiernos, ya dijimos, fueron incapaces de detener ese desfalco rutinario. Alegaban que las leyes les impedían actuar para detener el latrocinio. En la medida en que los gobernadores controlaban los poderes locales, no había manera de disciplinarlos, y menos aún de castigarlos. Pero en esta corta historia de emancipaciones pervertidas debe advertirse un cambio relevante. Tuvo lugar en la segunda alternancia, en el momento en que el PRI recuperó la presidencia de la República a fines de 2012. El gobierno de Javier Duarte parece el símbolo perfecto del mensaje que la victoria de Enrique Peña Nieto envió a los priistas. Los extraordinarios reportajes de Animal Político revelaron que desde su llegada al gobierno de Veracruz, Javier Duarte diseñó una compleja ingeniería de simulaciones para enriquecerse. Vistos a la distancia, esos artilugios eran maquinaciones recatadas. Después de todo, el engaño suponía algún cuidado de las apariencias, pero cuando el candidato del PRI ganó la presidencia, terminó el disimulo. A robar fue el mensaje que proyectó la victoria de Enrique Peña Nieto. La elección del priista fue un llamado. Estoy hablando de lo que dice don Jesús Silva Gerson Márquez. La elección del priista fue un llamado a la rapiña, quien fue presentado como uno de los ejemplos del nuevo priismo por el candidato Peña Nieto. Lo asumió a cabalidad. Leonardo Núñez González, quien ha estudiado a fondo la manera en que se ejercen los recursos públicos en el país, analizó las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación hizo al gobierno de Duarte. Carlos Pusch las recogió en un artículo publicado la semana pasada en Milenio. Vale la pena detenerse en estos hallazgos. De acuerdo a la información pública, puede verse que la auditoría hizo en 2011 observaciones sobre el destino de 46 millones de pesos. Al año siguiente, en 2012, lo hizo por un poco más de 9 millones. En 2013, cuando Enrique Peña Nieto ya era presidente de México, las observaciones se dispararon más de 9,000 millones, Fíjense nada más qué cantidad, 9,000 millones de pesos. Eso de 9 a 9,000 en un año, en 12 meses, casi 100,000% de incremento. Es imposible disociar este disparo del abuso con el cambio presidencial. Lo es aún menos si se advierte la complicidad del gobierno federal con el latrocinio desenfrenado. No lo digo yo, Ahí tienen, mi querido Poncho Ortega, te saludo, José Al Pérez. Y en 12 meses casi 100,000%, lo repito. A mí me parece de locura esto. Es imposible disociar este disparo del abuso con el cambio presidencial. Lo vuelvo a decir
porque así está la complicidad de la Federación con los gobiernos locales. Lo es aún menos si se advierte la complicidad del gobierno federal. Naturalmente el gobierno de Peña Nieto conocía de las tropelías en Veracruz. No fueron pocos los medios que denunciaron los abusos de Duarte, pero más allá de los dichos de la prensa, las mismas instituciones de la Federación tuvieron conocimiento de la rapiña. La Procuraduría General de la República recibió una denuncia formal de la auditoría desde 2013. No hicieron nada, repito, no se hizo nada. Javier Duarte tuvo que perder unas elecciones, tuvo que renunciar a la gubernatura de Veracruz y tuvo que darse a la fuga para que la Procuraduría girara una orden de aprehensión en su contra. Dijo el presidente que la captura de Duarte era un mensaje contundente contra la impunidad. Dudo que alguien lo crea, ¿o no, mi querido Rafa Guerra? Dudo que alguien lo crea. La victoria de Peña Nieto fue un llamado a robar. Así queda el llamado a robar. Y miren ustedes, les tengo una información acerca de la AMIS que acaba de presentar los resultados del primer trimestre del 2017 y en relación a cómo estaban las cosas en automóviles, en el robo de automóviles. Estamos hablando de rateros, pues también ahí los amigos del ajeno, la AMIS, nuestros queridos amigos, compañías aseguradoras que están integradas casi en 100 en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, nos mandan esta información a través de la página automotores-ref.com para quien quiera consultarlo, para que se enteren. El 26 de abril, apenas está fresquecita esta información, durante el periodo abril 2016-marzo 2017, los robos de automotores en México registraron un incremento de 21.3% con 76.344 eventos. Ojo, nada más estamos hablando de las unidades que están aseguradas y que tuvieron alguna pérdida. Si tuvieran una pérdida total por robo, por supuesto, si tuviéramos todas las denuncias de todos los no asegurados, estas cifras serían escandalosas, más de lo que ya lo son. De los cuales el vehículo preferido por los delincuentes. ¿Qué carro tiene usted, señora? ¿Qué carro tiene usted, señor? ¿Va a salir usted con un Tsuru? Cuidado. El Nissan Tsuru con 9.154 unidades con reporte. Así lo declaró Recaredo Arias, director general de AMIS, al dar a conocer, como dije, el balance anual de los vehículos asegurados con reporte de robo. El directivo confirmó que el incremento de la actividad delictiva, estamos hablando de ratas,